Hola, amantes de la arquitectura, espero que se encuentren muy bien. Pues ya en cápsulas pasadas hemos visto personajes muy interesantes. El de hoy no es menos interesante. En la última cápsula vimos la última parte de la Bauhaus, pero no quise mencionar a este último director de la Bauhaus, no lo quise mencionar demasiado porque le iba a dedicar una cápsula entera, que es esta que estamos por empezar. Así que bienvenidos a la vida y obras de Ludwig Mies van der Rohe. Les quiero comentar que, bueno, como siempre les digo, esto es una probadita, esto es lo esencial. Vamos a ver lo esencial de Mies van der Rohe. Ya cuando tenga yo el curso listo, les aviso para que se inscriban al curso en línea, que ese sí, ahí sí ya daré a detalle muchas de sus obras, muchas de las cosas que le pasaron, pero esto es una probadita nada más de su vida. Entonces, bueno, lo esencial, él va a nacer en Aquisgrán, que es este puntito rojo que ven en el mapa, muy cercano a las fronteras con Luxemburgo, con Bélgica, con Países Bajos. Entonces, él va a estar recibiendo la influencia artística, pues, de prácticamente toda Europa, porque está en un punto muy central. Aquí le vemos en una foto junto a una de las primeras casas que él construyó. Ya para 1905, con 19 años, va a estar trabajando en el Ayuntamiento de Berlín como delineante en la oficina de obras y de ahí va a comenzar su carrera, va a pasar por varios despachos, el de Bruno Paul y posteriormente el de Peter Behrens, donde va a conocer a sus futuros compañeros y colegas Walter Gropius y Le Corbusier. Sus primeros proyectos, pues van a, como los proyectos de muchos otros arquitectos, son un poco tímidos, un poco conservadores. Aquí se le ve el amor todavía por la arquitectura clásica. Él era un gran admirador de la arquitectura grecorromana y a pesar de que ya está libre de adornos, pues vamos a ver todavía este ritmo, esta métrica que va a seguir de los clásicos grecorromanos, ¿sí? Estos son los primeros proyectos que le van a encargar. Es una casa para la familia Kröller-Müller, que va a ser de Países Bajos, donde vemos que sigue pareciendo una especie de templo griego con muy pocos adornos, pero sigue dándole esta como monumentalidad y esta hilera de columnas, parece un templo hipóstilo, ¿verdad? Y pues se sigue notando esta gran influencia, esta gran admiración por los clásicos, aunque poco a poco se va a ir liberando de eso. También hay un respeto todavía por la arquitectura vernácula alemana, estos techos a dos aguas, las ventanas pues con muchos vidrios pequeños, pero todo esto va a ir cambiando en los siguientes proyectos. Va a ser ya una vez que se va colocando como arquitecto, va a tener su despacho y va a hacer 5 proyectos, lo que se le conoce como sus 5 proyectos alemanes, pues prácticamente ninguno fue realizado por la convulsión política que había en Alemania. Estaba la lucha entre partidos, el Partido Nacional Socialista, mejor conocido como nazi, va a ir cobrando poder y a los nazis no les gustaba el arte moderno, ¿no? El arte contemporáneo, el arte vanguardista que estaba surgiendo en ese momento, a los nazis no les es muy agradable y van a hacer todo lo posible por criticar y ridiculizar a los artistas de vanguardia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos al primer proyecto. El rascacielos, por primera vez vemos que él está proponiendo estos altos edificios, estos rascacielos con sus muros cortina, con estos muros transparentes de vidrio y acero. Y en este caso es un terreno triangular, aquí lo ven, por eso es esta esquina tan afilada del edificio, pero que a la vez este ángulo afilado le da la impresión de como que sube más en altura, ¿no? Entonces, es de sus primeros proyectos donde él ya está proponiendo el acero y el vidrio, pero bueno, son proyectos frustrados porque es la época en que, a pesar de que algunos clientes sí le aceptaban los proyectos, muchos de sus clientes eran judíos y pues van a tener que salir huyendo de Alemania y pues obviamente pues ya le cancelan la construcción, ¿no? De los proyectos. Entonces muchos se van a quedar simplemente
en el papel y la tinta china. Otro rascacielos que, bueno, se adelantó a su época, este con vidrios curvos, que ya las nuevas técnicas permitían fabricar los vidrios curvos. Entonces, bueno, va a ser alarde de estos avances técnicos, estos muy pocos apoyos para sostener cada planta. Si ven, son unas cuantas columnas las que sostienen todo el edificio. Entonces va a hacer alarde de estas nuevas técnicas, pero les digo, a los nazis que estaban cobrando poder no les gustaba este estilo de arquitectura y le van a boicotear prácticamente todos sus proyectos. Este es de 1923, que coincide con la época de oro de la Bauhaus en Dessau. Bueno, pues él va a presentar estos proyectos. Algunos ganan los concursos, pero no se van a construir. ¿Sí? La casa de campo de concreto armado, para una familia X, es una casa de campo, una casa de fin de semana, pero ya vemos la influencia de Le Corbusier, de las ventanas originales apaisadas, estas superficies totalmente limpias, totalmente lisas, el juego de sombras, cómo comienzan a manejar la luz los arquitectos vanguardistas, todo esto se ve reflejado aquí. Y él va a editar una revista que se llama la revista G, es publicada por él, y obviamente en muchos números de la revista, pues en la portada va a ir publicando estos proyectos, pues para que la gente los conozca a pesar de que no van a ser construidos. Este es muy importante, la casa de ladrillos, y es más importante ver la planta que ver los alzados, que ver las fachadas, porque esta planta va a generar otras obras posteriores con estos muros truncos, estos espacios que van fluyendo de un área a otra de la casa, de un área a otra de la vivienda, que son espacios muy definidos. O sea, cada espacio se distingue cuál es la habitación, cuál es el comedor, cuál es la sala, pero el espacio fluye a través, es decir, los muros no son cerrados, sino que permiten que los espacios se vayan comunicando unos con otros. Puse esta pintura de Theo van Doesburg, de los iniciadores del neoplasticismo holandés, porque aquí se ve el mismo concepto, pero en la pintura, ¿no? El mismo concepto que Theo van Doesburg va a expresar en esta pintura de la fluidez de los espacios. Bueno, pues Mies van der Rohe la va a aplicar ya en la arquitectura, en tres dimensiones. De ahí va a surgir mucha de sus obras posteriores. Lo invitan a hacer una exposición de la vivienda. Todavía están el gobierno anterior a los nazis, todavía está el gobierno de la República de Weimar, y es un gobierno más progresista, de manera que deciden hacer un barrio muestra e invitan a los arquitectos famosos de la época y nombran director del proyecto, coordinador general del proyecto, a Mies van der Rohe. Él, por supuesto, se va a reservar el terreno más alto, el más vistoso, y va a ser lo que siempre deseó, un bloque de vivienda para obreros. Ya en el curso veremos con más detalle por qué siempre quiso hacer esto de las viviendas para obreros. Entonces, bueno, ahí comienza su primer proyecto de viviendas para trabajadores, perdón, y pues van a invitar a muchos otros arquitectos. Va a participar Walter Gropius, va a participar Le Corbusier, bueno, no se los voy a enumerar. Peter Behrens, el maestro de todos ellos, también va a ser invitado a este proyecto de la exposición de vivienda en Weissenhof, en Stuttgart. ¿Sí? También lo van a invitar ya para el 29, ya lo van a invitar a participar en el proyecto bueno, en el pabellón que va a representar a Alemania en la Feria Mundial de Barcelona en el año 29. Va a haber una feria espectacular en la montaña de Montjuïc, ahí en Barcelona, y le dan un espacio a Alemania para que sea representada, y el gobierno invita a Mies van der Rohe a diseñar este proyecto, donde vemos que ya continúa con este criterio que habíamos visto de la casa de los ladrillos
hace dos diapositivas. Y aquí va a meter espejos de agua y va a introducir estas columnas, es decir, la cubierta ya ni siquiera va a ser sostenida por los muros, sino que va a tener unas columnas muy esbeltas. Los muros lo único que van a hacer es darle rigidez al edificio para resistir vientos y posibles temblores. Entonces, va a estar sostenida la cubierta más que nada por estas pequeñas columnas que van a ser una cruz de acero forrada con una lámina cromada. ¿Para qué la lámina cromada? Porque él quiere, su dicho era menos es más, ¿no? O sea, less is more, fue el dicho que él acuñó siempre, y él quería una arquitectura casi imperceptible, o sea, que lo que dominara de la arquitectura fueran los paisajes, los espejos de agua, los efectos del ónix, del mármol y el jade, etcétera, ¿no? Con lo que recubría las paredes, le gustaba darle textura a las paredes, y eso para él era el concepto de arquitectura. Espacios fluidos, el juego con las texturas de los mármoles y estas columnas que él pretendía que fueran prácticamente invisibles y que Frank Lloyd Wright le va a criticar, que le va a decir, estas columnas que son casi invisibles son peligrosas porque la gente se puede golpear con ellas, ¿no? O sea, él lo felicitó, Frank Lloyd Wright lo felicitó, pero a la vez pues le metió su pequeña crítica, ¿verdad? Porque bueno, siendo 20 años mayor que él, siendo el maestro ya en ese momento, pues no podía evitar dejar alguna crítica y le comentó eso. Lo van a invitar también para el concurso, bueno, él se va a inscribir al concurso de la Alexanderplatz, donde él propone estos edificios ya totalmente contemporáneos, totalmente de arquitectura internacional, acristalados, con cristal y acero, pero como les decía, cada vez cobran más poder los nazis, van a hacer más ruido cada vez y pues acaba siendo perdedor en el concurso, no le otorgan la obra, entonces se queda simplemente en proyecto, se hace un proyecto mucho más conservador para la Alexanderplatz y vamos con lo siguiente. Va a ser también unas casas para unos socios de una fábrica de telas que tenían un terreno en conjunto y bueno, van a ser unas casas gemelas, gemelas aunque no iguales, no van a ser ni idénticas, ni espejeadas, ni nada de eso, sino que cada casa va a tener las necesidades del dueño, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con su concepto de estas columnas cromadas, pretendiendo ser invisibles, y él quería que lo que se luciera más de las casas fuera el paisaje, estas terrazas a cubierto con estos paisajes hermosos al fondo, que son como si fuera un papel tapiz, pero en vivo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la intención de él, grandes ventanales, sobre todo en la planta baja, pues estos grandes cristales que no impidieran la vista hacia el exterior y, por supuesto, sus terrazas a cubierto, sobre todo en la planta baja, para poder organizar reuniones estando en el exterior, pero protegidos de la lluvia. Otra mansión que va a ser para una familia, tristemente una familia judía también que tuvo que huir y pues prácticamente no pudieron, habitaron la casa por muy poco tiempo, tuvieron que huir con la subida del nazismo y con la ofensiva del nazismo contra ciertas minorías como los judíos, pues van a tener que salir huyendo de este lugar que actualmente sería la República Checa, es lo que durante el comunismo fue la Checoslovaquia. La casa fue convertida en sanatorio cuando los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia. La casa se convirtió en un sanatorio para niños con discapacidades. También va a concursar uno de sus últimos coqueteos con los nazis, con la intención pues, de quedarse en Alemania a trabajar para el nuevo gobierno, pues no le va a resultar. Va a ser la ampliación del Reichsbank. Con estos edificios, ya él trató de hacerlos un poco más al gusto de los nazis, me les metió ahora más canteras, a superficies más cerradas, con menos cristal, pero pues ni así pudo ganarse su aceptación.
Entonces, bueno, ante el boicot que le hacen y ante la imposibilidad de seguir realizando proyectos en Alemania, le van a ofrecer un trabajo en Estados Unidos y pues no se lo piensa dos veces, coge el avión y se va rápidamente a Estados Unidos, donde va a comenzar una nueva vida y una nueva serie de edificios que van a ser la influencia para todo lo que se conoce como arquitectura internacional a nivel de todo el planeta. Uno de los primeros proyectos que le van a encargar es el campus para el Instituto Tecnológico de Illinois, el IIT. Esto va a ser entre el 39 y el 58. Como es un complejo enorme de edificios, pues va a durar muchos años la construcción. Pero aquí tenemos ya la distribución que él hace de los espacios, toda esta modulación que él hace. Los edificios responden a una cuadrícula, a una retícula de medidas muy exactas, donde él va acomodando los edificios de acuerdo a una modulación y a un orden matemático muy estricto, muy de él. Aquí tenemos vistas de los edificios. Él sigue con su teoría de cristal y acero, de pues, muros cortina, lo que se conocemos como muros cortina, la influencia de Le Corbusier en cuanto a que los edificios van a ser elevados por pilares, elevados por columnas, como que están flotando en el espacio, ¿verdad? Darles esta ligereza en la planta baja. Aquí tenemos que también con el mismo criterio va a ser una capilla, es una capilla ecuménica para los estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico para que puedan atender sus servicios religiosos. Tiempo de bonanza para los Estados Unidos. Al ganar una guerra y no tener una sola batalla en su territorio, no tienen que reconstruir nada y pues todos son ingresos del exterior y bueno, van a tener una bonanza impresionante, viene la generación de los baby boomers y él, bueno, lo que sí que durante la guerra va a haber mucha escasez de acero y pues sus proyectos casi todos son basados en acero y vidrio y todo el acero se está yendo a la guerra. Entonces, durante los años de la guerra, pues va a ser varios proyectos que no se van a construir, pero que son como un ejercicio para él para los futuros proyectos que sí van a lograr construirse. Entonces, bueno, se conocen como proyectos conceptuales y el número uno es este museo para una ciudad pequeña, o sea, es un museo, es un proyecto estándar para cualquier ciudad pequeña de los Estados Unidos, donde él propone un museo para esta ciudad. Aquí vemos que tiene esta modulación, o sea, tiene esta retícula de columnas y estos muros truncados, como los veíamos en el pabellón de Barcelona, eh, pues totalmente modulados, ¿no? Va a ser él ya comienza con ese concepto como sello personal, va a ser una sala de conciertos en 1942 para cualquier ciudad de Estados Unidos, él queda fascinado con estas armaduras de acero que cubren grandes distancias sin tener la necesidad de poner columnas en medio y bueno, va a ser muchos proyectos que requieran de grandes claros, es decir, de espacios sin columnas y propone, por ejemplo, esta sala de conciertos donde nada más va a poner un techo acústico para poder escuchar la música, los cantos del concierto, sin necesidad de alterar la estructura del edificio. La casa cuadrada, este es el precursor de otra muy famosa que va a ser, que vamos a ver ya en unas cuantas diapositivas adelante. Es la casa cuadrada de 50 por 50 pies. Como ven, todo él lo hace en una retícula y va modulando todos los elementos de la construcción de acuerdo a esta retícula, que en muchos casos, pues era estas retículas, estos cuadritos son no recuerdo si eran de un pie por un pie o dos pies por dos pies y ahí se iba con toda esta cuadrícula para ir generando todo el proyecto está regulado por esta cuadrícula, ¿sí? Y comienza con este concepto de caja de cristal, sobre todo cuando son casas en el campo, pues les quiere dejar toda la vista del bosque, toda la vista de si hay vistas al lago, al río, pues él quiere permitir que los habitantes de la casa puedan ver hacia el exterior. El único problema es que la privacidad de los habitantes se ve muy afectada porque también pueden ser vistos desde el interior, desde el exterior, perdón. Entonces no se van a sentir muy cómodos, pues como sintiéndose animalitos en una jaula de cristal, ¿no?
Bueno, le piden también, entra al concurso para el salón, este gran salón de convenciones del Partido Republicano, y ahí sí exagera un poco porque él propone una estructura de 200 por 200 metros, bastante sobrada para las necesidades que tenía el partido y además bastante sobrada en cuanto al presupuesto que también tenía el partido para construir este salón. Y bueno, su típico sello, ¿no? Va a tener el mármol verde en todas las paredes, esta gran retícula de acero, esta gran armadura de acero sosteniendo la cubierta. Y bueno, pues le queda muy bien el proyecto, pero está demasiado sobrado para las necesidades y pues obviamente se lo rechazan. Por eso se llaman proyectos conceptuales, porque sí fueron conceptos innovadores, pero no llegaron a ser construidos. La que sí va a ser construida es esta casa de la doctora Farnsworth. La construyeron entre el 45 y el 51, recién terminada la Segunda Guerra, cuando comienza a llegar el dinero a carretonadas a Estados Unidos. Hace esta casa para una doctora muy prestigiosa, muy afamada, y va a ser de lo más sencillo, va a ser una plataforma al aire libre, haciendo como terraza recibidor. Luego pasas a otra terraza que ya está cubierto, ya está con un techo, y ya después pasas al interior de la casa, que es una casa de cristal, es una caja de cristal con todas las paredes perimetrales de vidrio y bueno, lo que son servicios, la cocina, los sanitarios, etcétera, están en un núcleo al centro, que es el núcleo de muros, los únicos muros que tiene la casa, las únicas paredes que van a servir para rigidizar la estructura y evitar movimientos de la cubierta. Entonces, bueno, esta casa va a ser muy famosa. Hay un arquitecto que es su gran admirador, que le va a preparar una exposición en el Museo de Arte de Nueva York, en el MoMA, y él presenta, antes de construir esta casa, presenta la maqueta. Y este arquitecto curador de la exposición, que se llama Philip Johnson, pues le va, como decimos en México, le va a fusilar, le va a copiar el proyecto y se va a apresurar a construir él una casa muy parecida a una caja de cristal en el bosque y a llevarse como la autoría del concepto de la caja de cristal en el bosque. Y pues hoy en día, cuando tú hablas de la casa de vidrio, de la casa de cristal en Estados Unidos, pues todos dicen, ah, sí, la casa de Philip Johnson, pero casi nadie sabe que Philip Johnson pues se la copió de la maqueta que él expuso en el MoMA. Ya les contaré también en el curso sobre un chisme acerca de esta casa. Resulta que la clienta, la doctora Farnsworth, va a demandar a Miss Van der Rohe. Ya les contaré en el curso por qué lo demanda y qué pasa con esa demanda. Pero bueno, aprovecho también este paréntesis para comentarles que si no lo han hecho aún, le den like a este video si les está gustando y si aún no lo hacen también darle suscribir. Con eso me ayudan muchísimo a poder continuar elaborando estos videos y también a ustedes no les cuesta un centavo hacerlo, nada más les toma unos cuantos segundos el dar clic y la ayuda es enorme. Pues vamos a continuar porque queda algo por decir todavía. Bueno, aquí vemos a Miss Van der Rohe ya más o menos mayor, ya era una persona grande, casi ya no se podía sostener en pie, pues ya lo vamos a comenzar a ver en silla de ruedas a partir de esas etapas. Contemplando terminados estos departamentos de Lakeshore Drive, pero esta obra es, a mi juicio, es la más importante porque a partir de aquí él va a comenzar a hacer una cantidad enorme de rascacielos, tanto para vivienda, como es en este caso, como para oficinas. ¿Sí? A partir de este momento, él surge ya realmente el estilo internacional y este tipo de rascacielos que bueno, muchos de ustedes han de decir, bueno, yo en cualquier ciudad importante veo 50 rascacielos igualitos a eso, sí, nada más que el que los inventó fue él. El creador de este estilo fue él y es al que le debemos, pues, todas estas construcciones de acero y cristal tan monumentales, se le deben a él, solo que él les puso ese toque de ingenio, esa modulación que va a seguir respetando desde las culturas grecorromanas, las culturas clásicas. Él
va a conservar ciertos métodos y ciertas métricas de los clásicos y va a aportar las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de este proyecto, de estos departamentos frente al lago en Chicago, que son el inicio de lo que se va a conocer como la arquitectura internacional, junto con la nueva escuela de la Bauhaus, el edificio de Dessau, que ya también iniciaba con este estilo. También le van a pedir el campus, en el campus universitario, el Crown Hall famoso, que es digamos, es la Facultad de Arquitectura dentro del ITT, el IIT, que él ayudó a diseñar y a construir todo el campus. Bueno, se va a reservar la cereza del pastel, va a ser esta Facultad de Arquitectura, conocida como el Crown Hall, y que, bueno, aquí vemos los espacios enormes. Él quería ser reconocido por estos grandes espacios sin columnas y, bueno, lo fue logrando. Aquí tenemos los muros truncos que tampoco llegan al techo, no llegan al plafón, sino que se interrumpen un poco antes para permitir la uniformidad y la fluidez del espacio dentro del edificio, ¿sí? Dentro de los diferentes espacios van fluyendo por entre estos muros que no son completos, digamos. Pues su edificio más representativo va a ser el Seagram Building en Nueva York, lo va a hacer en el 42, se lo van a encargar. Tenía una gran alumna y admiradora que era esta mujer, Phyllis Bronfman, que a su vez es hija de un gran empresario de Estados Unidos y ella convence al papá de que le dé este proyecto para sus oficinas centrales en Nueva York, se lo va a dar a Mies y bueno, fue totalmente un acierto porque va a ser totalmente innovador. Vean los edificios de los lados, todavía se ven como más conservadores, más antiguos. Con mucha más superficie de concreto. Este va a ser ya una superficie de cristal completamente limpia y transparente. Y además tiene el detalle de que decide remeter el edificio, o como dicen en España, retranquear el edificio hacia atrás, quitarlo del alineamiento de la calle, para dejar esta plaza de acceso al edificio, darle mayor importancia, mayor monumentalidad a través de esta plaza de acceso flanqueada por dos fuentes. Aquí lo vemos mucho mejor a nivel de calle. Y aquí, aprovechando esta foto, estaba ya anocheciendo y aquí se ve la transparencia del edificio y estos plafones luminosos que también se va a inventar él, que todo el techo sea una lámpara, o sea, todo el techo de la oficina va a ser luminoso, va a ser la lámpara que ilumine las oficinas y pues da un efecto espectacular a la hora que el sol se está poniendo y comienza a iluminarse el edificio por dentro. Y pues no van a faltar las esculturas de escultores famosos y estos espejos de agua que le dan realce al edificio. Continúa con su ilusión de hacer vivienda para trabajadores, viviendas de bajo costo, y le van a encargar este proyecto para los trabajadores de las empresas automovilísticas de Detroit. Detroit se caracterizó en ese momento, en el 63, por la alta producción de automóviles que hacían. Todavía no llega la crisis del petróleo del 73, todavía no llega la invasión de coches orientales que va a llegar después. Entonces Detroit es la principal productora y exportadora de vehículos automotrices, pues prácticamente de toda América. Entonces, hacen este conjunto en un terreno muy grande, son varias hectáreas, y son muchos edificios como estos que vemos aquí de vivienda para trabajadores con sus respectivos edificios anexos de estacionamientos, de clínicas, guarderías, escuelas, ya sabemos, todos estos conjuntos habitacionales, pues todos los edificios que requerían. Toronto, nos vamos a Toronto, también le van a encargar, él tiene proyectos pues prácticamente por toda Norteamérica, incluyendo Canadá, y le van a encargar también en el año 63, fue un año muy prolífico para él,
le van a encargar este conjunto de edificios de oficinas, que es un poquito la reproducción del Seagrams. Si ven este más alto, pues es el edificio Seagrams, nada más que lo clonó, lo multiplicó y va llevando un ritmo de ser del más bajo hacia el más alto, ¿no? Y va a tener un gran vestíbulo de entrada que es prácticamente como un pequeño centro comercial donde va a haber cafeterías y va a haber pues la recepción de cada torre, nos va a conducir a la entrada de cada torre, pero a través de un espacio protegido, a cubierto. No olvidemos las inclemencias del clima en Canadá, tienen unos inviernos muy largos, con muchos días lluviosos, muchos días de nevadas. Entonces ellos son muy habituados a hacer espacios muy protegidos de la intemperie, ¿no? Del clima, para poder realizar su vida pues, cómodamente, con una temperatura adecuada y sin tener que ir tan forrados de ropa como lo hacen en el exterior cuando tienen que ir de un sitio a otro en Canadá. Este proyecto es de Londres. Eso fue un proyecto que al final no se construyó, pero también le encargaron para unas oficinas en la ciudad de Londres. Vemos que pues es el mismo concepto él va a tener el mismo concepto siempre. ¿Se acuerdan de que en las primeras diapositivas había una frase que decía: no tengo que inventarme una nueva arquitectura cada día? Bueno, pues o sea, se lo tomó muy en serio. Y su frase de menos es más: cuantos menos elementos tenga el edificio, más resalta, más reluce y más contrasta con los edificios antiguos que estaban tan llenos de cornisas y ornamentos. Es la joya, ya este es de los últimos proyectos que él hace en vida. Le encargan en Alemania, se dieron cuenta que estaba siendo muy famoso, que era un arquitecto alemán y que prácticamente había muy pocas obras de él contemporáneas en Alemania, en Berlín. Entonces le encargan de Berlín una nueva galería de arte y va a tener la innovación de que todo este techo que van a ver, que ven ustedes aquí en esta imagen, se va a construir en el suelo. Se va a armar todo en el suelo y las columnas van a sobresalir de la estructura del techo. Entonces el techo se va a elevar al parejo con una serie de motores eléctricos hasta que llega a su posición arriba de cada columna, hacen la fijación y el techo queda ya permanentemente cubriendo a todo el edificio, sus superficies transparentes, acristaladas, para permitir que todo lo que está expuesto adentro pueda verse desde el exterior. Y pues como les decía, siempre estas paredes sin llegar al techo. Aquí lo vemos a él ya muy mayor, lo llevan en el coche a presenciar cuando está siendo elevado a la estructura del techo para quedar en su posición. Y tenemos una planta como las otras que les he enseñado, con esta modulación que va a regir la ubicación exacta de cada muro, de cada columna, está regida por esta cuadrícula. Los interiores, ahora no solamente va a despegar las mamparas estas donde van a colgar las obras de arte, no solamente las va a despegar del techo, sino que también las va a despegar del suelo para que el espacio fluya libremente a través de toda la exposición, de toda la galería. Lo único que va a estar sosteniendo la estructura son estos grandes muros de mármol verde o de jade. No estoy seguro si es un mármol verde o es realmente jade, pero todas estas, va a haber muy pocos elementos que sostienen la estructura, eso sí, muy masivos para poder aguantar todo el peso y para poder rigidizar también, pero las paredes divisorias pues van a ser como flotantes siempre, y además eso nos da la facilidad de, con cada exposición, con cada diferente exposición, poder mover, o sea, a gusto del curador, pues se van moviendo todas las mamparas para que la exposición quede de acuerdo a la nueva curaduría. Nos deja a Miss Van der Rohe en el 69, el mismo año que el hombre llega a la luna. Nos va a dejar Miss Van der Rohe, de los últimos grandes de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Se están yendo, pero nos deja varias herencias. Nos deja la consolidación del estilo internacional que se difundirá por todo el mundo.
También él va a fomentar todos los trabajos de investigación sobre el comportamiento de los materiales para hacerlos más resistentes, principalmente el acero, obviamente, pero va a haber mucho trabajo sobre los nuevos materiales. Empieza también con la investigación sobre el plástico, van a comenzar a incorporarse los plásticos en la arquitectura y se van a ver mucho, mucho en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. La estandarización de los materiales de construcción, la modulación, para que en lugar de tener un montón de ventanas de diferente medida, hagamos todas las ventanas de la misma medida, eso nos baja increíblemente los costos y acelera los tiempos de producción. El proveedor nos va a entregar mucho antes que si le encargamos vidrios de diferentes medidas, pues lo vamos a volver loco y tarda más en entregar y siembra la semilla para lo que décadas después se va a conocer como el minimalismo. Esto que ahora conocemos como minimalismo, de poner muy poquitas cosas, casi no poner cuadros en las paredes, dejar colores muy neutros, blancos, grises, claros, beige. Bueno, esto, él es el iniciador de todo esto que hoy en día consideramos como muy moderno y que se llama minimalismo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este fantástico arquitecto, con esta nada más embarradita de conocimientos de él, porque en el curso ya les daré muchos, muchos detalles más. Aquí lo tenemos observando la maqueta que él llevó a la exposición del Museo de Nueva York, donde Philip Johnson se le adelantó y construyó su propia casa de cristal para adelantarse al maestro, ¿no? El alumno admirador de Mies van der Rohe se le adelanta y construye él primero una casa de cristal. Pero bueno, el creador de la idea fue obviamente Mies. Y con esto me despido, como dice la canción. Les agradezco mucho por su tiempo, su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Feliz semana. Hasta luego.